Hola camaradas, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de dónde se encuentren visualizándonos. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Un Mundo por Ganar, un programa de Alternativa Socialista Internacional. El día de hoy les traemos en este segmento una actualización en cuanto a la pandemia de COVID-19 y la crisis económica que ha conllevado en América Latina. En la primera sección tendremos el relato de nuestra camarada Alice Mogadouro de Libertad, Socialismo y Revolución de la sección de Alternativa Socialista Internacional en Brasil, que nos proporcionará su perspectiva respecto a esta crisis económica y sanitaria de mejor manera. Y del lado de México, nuestro camarada José Alfonso Peláez, que nos comentará al respecto de la situación a nivel nacional con más detalle. La actual crisis sanitaria ha tenido consigo diversos efectos en la sociedad, haciendo visibles las diferencias sociales y mencionar los nuevos retos que implica para las familias del mundo el salir a laborar con miedo de contagiarse o no salir y morir de hambre. Esto gracias a un sistema capitalista que ha demostrado no ser funcional para la mayoría de personas en el mundo. Adjuntando a esto, las medidas que se han tomado los gobiernos de cada país a nivel internacional no han sido las más eficaces. Para acercarnos un poco más a la situación de Brasil con el gobierno de Jair Bolsonaro, actualmente que desde inicios de la pandemia no tomó los protocolos adecuados y hacía comparación de este virus, es como un simple resfriado en sus palabras, pero dejemos la palabra en manos de nuestra camarada Alice para que nos exprese de mejor manera su perspectiva. Boa noite, bom dia, boa tarde. Vou falar um pouco da situação do Brasil, que é dramática. A gente ultrapassa 420 mil mortos. Apesar de ter atingido o pico e agora está reduzindo, desde o início da pandemia a gente está com alto índice de contágio, de internações e de mortes. Antes de terminar o mês, abril já era o mês mais letal de toda a pandemia. E entramos em maio com uma chacina em Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, promovida pela Polícia Civil, mostrando que o Estado quer nos matar de fome, de vírus ou de bala. Isso está diretamente vinculado à política genocida do Bolsonaro, que desde o início agiu na contramão do enfrentamento à pandemia. Gripezinha, ironias, declarações que insinuam que a pandemia foi provocada pela China, ou para alimentar a desconfiança às vacinas, publicamente diz que não vai tomar a vacina. Foi contra, a princípio, ter um auxílio emergencial, não criou um plano de vacinação e nem negociou com a Pfizer ano passado, que permitiria que a vacina chegasse antes aqui. Só passou a falar da vacina e de auxílio emergencial depois de muita pressão da oposição. Foi obrigado também a mudar de comportamento depois da carta de 500 empresários tratando de medidas para enfrentar a pandemia. Foram gastos milhões em cloroquina, que a gente sabe que é um medicamento sem nenhuma eficácia contra a Covid. Recusou criar um comitê de crise para o enfrentamento à Covid, mas agora criou um comitê de crise do governo para enfrentar a CPI instalada no Senado. Essa CPI, que está em curso agora no Senado, possui mais de 20 acusações contra o governo em relação à pandemia, que passam desde as declarações do presidente até as medidas criminosas, como o envio de 120 mil comprimidos de cloroquina ao Amazonas, ao invés de respiradores. Há um processo também de militarização da saúde com a entrada de muitos militares no ministério. Em geral, a gente não pode dizer que houve algum momento de quarentena no Brasil durante toda essa pandemia. Mesmo os governos estaduais que se colocam ao lado da ciência tentam se diferenciar do negacionismo do Bolsonaro e defendem vacina, atenderam à vontade do mercado de manter a economia funcionando, apenas administrando para tentar não colapsar os leitos de UTI. Esse conjunto de escolhas do governo federal e das demais esferas de governo são guiadas pela lógica capitalista neoliberal que rifa nossas vidas para salvar a economia dos ricos. O Brasil ganhou durante a pandemia mais 11 bilionários, enquanto 19 milhões de pessoas passam fome e permitiu também que pessoas fossem submetidas à tortura de serem entubadas sem sedativos em UTIs, morressem na fila do hospital por não conseguir respirar. Esse contraste mostra um problema sistêmico. A nossa situação é grave, mas não é só aqui e nem só por causa do Bolsonaro.
A Índia, por exemplo, é um país que concentra a produção de insumos e vacinas para o mundo, ao mesmo tempo, agora é um novo epicentro com uma variante altamente infecciosa. Na segunda-feira dessa semana, dia 10 de maio, dezenas de cadáveres apareceram às margens do rio do norte da Índia. Enquanto não reagirmos contra esse sistema, vivenciaremos ciclos de tragédia no mundo. Muchas gracias por su comentario. Me parece muy importante el conocer el trasfondo desde la perspectiva de los ciudadanos, que son la fuerza de un país. Me gustaría preguntarle, ¿cómo observa usted la lucha de los trabajadores dentro del sector salud en Brasil? A pandemia escancarou uma realidade muito dura, né, que é o trabalho essencial, mas que os trabalhadores são descartáveis. Hoje tem um rejuvenescimento do perfil das mortes na pandemia. A saúde também, que é a categoria central no enfrentamento nesse momento, ainda sofre pelas más condições de trabalho, sem o mínimo de segurança, né? Esse ano, que mal começou, tiveram os meses mais letais para as trabalhadoras da enfermagem, para além da exposição ao vírus, devido à falta de equipamentos de proteção individual, a categoria da saúde enfrenta horas extras, baixo salário e condições de extrema pressão. Essa realidade se estende para quem está nas ruas, tentando garantir a sobrevivência dos seus, na informalidade ou que estão em trabalhos essenciais também. A letalidade entre os motoristas de ônibus no segundo semestre do ano passado era 3 vezes maior do que a média. Isso tem mobilizado as categorias, metroviários, entregadores por aplicativo, trabalhadores da educação. As lutas vinculam os baixos salários, as péssimas condições de trabalho e, sobretudo, em um momento que é preciso mais segurança. Sou trabalhadora residente da saúde, um setor que engloba mais de 50 mil profissionais que atuam na linha de frente no combate à pandemia, atendendo a maior parte da população. E a gente tem caso de residentes que não estão recebendo vacina e nem seus salários. Por esse motivo, foi deflagrada uma greve na penúltima semana, no dia 4 de maio. São principalmente mulheres, né? Muitas pela primeira vez participando de alguma luta, e mesmo sendo uma categoria sem respaldo de um sindicato, articulando através de um fórum, tem tido bastante adesão. São centenas de residentes que estão em luta nesse momento, que estão em greve nacional. Hoje, aqui no Brasil, estão acontecendo lutas fragmentadas nas diversas categorias que eu mencionei, mas também contra a fome, contra despejos que seguem ocorrendo mesmo durante a pandemia, e desde o massacre ocorrido no Rio de Janeiro, na semana passada, atos também estão sendo convocados para denunciar a violência policial e o racismo do Estado. Construir as lutas contra os governos, contra a agenda neoliberal, é uma medida essencial hoje para evitar mais mortes, porque os ataques não entraram em quarentena. Os países da América Latina, o Peru, o Chile, agora a Colômbia, a gente está vendo levantes surgirem mesmo durante a pandemia. No Brasil, a situação é muito delicada, como eu disse, mas mesmo saindo do pico, ainda mantém um alto índice na média de mortes e de contágio, né? E é preciso avaliar como e quando ir para as ruas. Mas a esquerda e a gente, né, incluído nisso, não pode se furtar e, desde já, unificar as lutas em curso e se preparar para as que virão. Não dá para esperar as eleições de 2022. Segundo o Fórum Nacional de Residentes em Saúde, o atraso nos pagamentos atinge centenas de profissionais de todo o país. Já aderiram à paralisação integrantes de 36 programas de residência de 7 estados, entre eles do Pará e do Distrito Federal. A residência é uma modalidade de pós-graduação em que os profissionais recém-formados já atendem aos pacientes. A gente paga 60 horas semanais de trabalho. Só pela agenda já é quase impossível arrumar um outro tempo, mas a gente assina a dedicação exclusiva, ou seja, a gente não pode ter outra fonte de renda.
Os grevistas também reivindicam a imunização contra a Covid-19. O Ministério da Saúde alega que o atraso nos pagamentos foi por conta de inconsistência nos dados. Sobre as bonificações, disse que também foram identificados problemas nas informações passadas pelas instituições responsáveis pelos residentes, mas afirmou que os pagamentos devem ser regularizados em breve. É a mesma resposta que eles deram ano passado. E esse ano, a gente consegue ver que tem residentes, por exemplo, que receberam a bonificação, mas não receberam a bolsa. Só que é o próprio Ministério que paga as duas coisas, então ele tem essa informação. Le agradezco sus palabras que nos ayudaron a proporcionar un mejor enfoque de la situación actual y de la lucha que se está viviendo desde cada trinchera para cada ciudadano en América Latina. Y es una acotación muy importante respecto a lo que es la lucha de los trabajadores en Brasil. Procederemos con el camarada José Alfonso, que nos comentará al respecto de cómo se vive el proceso federal de vacunación y cómo se ha desarrollado la pandemia en nuestro país y las adversidades que se han presentado para la clase trabajadora, como la caída de la línea del 12 del metro, la violencia de género y la dificultad de acceso a servicios de salud. Los dejo con el camarada José Alfonso. Muchas gracias. Bueno, la pandemia en México ha sido una situación particularmente dura para la clase trabajadora. México es el cuarto país más afectado de América Latina, después de Brasil, Argentina y Colombia, y hemos tenido alrededor de 2.37 millones de casos, de los cuales 1.89 millones de personas se han recuperado. Sin embargo, hoy, hasta el 10 de mayo de 2021, hay 219,000 personas que no se encuentran ya con nosotros y que han perecido a causa de la lenta respuesta que tuvo el gobierno federal para prevenir la enfermedad. La campaña de vacunación ha sido una particularmente reciente. Hace poco se empezó con el inicio de la vacuna para personas de 60 a 50 años. El proceso de vacunación siendo uno gradual, en el cual se le dio prioridad a las personas de mayor edad debido a su vulnerabilidad ante el virus. Podemos darnos cuenta de cómo han sido los más afectados y cómo esto entró en conflicto con otros índices preocupantes para México, que son los altos índices de obesidad y de diabetes que existen en el país. Particularmente esto representó que muchas personas que se contagiaron de COVID tuviesen enfermedades relacionadas a los síntomas del mismo, que después clamarían su vida después de recuperarse del virus. Otro de los sectores que ha tomado prioridad ha sido el sector obrero médico. Sin embargo, ha habido bastantes acusaciones sobre las irregularidades con las cuales estas se realizan. Varias veces los trabajadores del IMSS en varias partes del país han salido a las calles a exigir que se les aplique la vacunación debido a la cantidad enorme de casos que reciben diario. Esta situación se vio exacerbada el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, en el cual varios sectores sindicalizados de la industria médica y de la industria automotriz han salido a las calles a defender sus derechos laborales, ya que incluso con las medidas restrictivas que el gobierno instauró para evitar que empezara la predación del sector privado sobre los trabajadores, estas no han sido respetadas y ha habido una cantidad enorme de despidos injustificados y disminuciones de sueldo. Algunos de los estados más afectados son los que tienen las mayores concentraciones urbanas, por ende una mayor población laboral, como es el caso de Ciudad de México, ciudad que debido a su tamaño y a la situación contrastante entre
entre los barrios donde vive la clase burguesa y la clase trabajadora, se han conseguido un enorme foco de infección. Y esto fue muy visible en el transporte público, el cual recientemente se vio todavía más afectado debido a la catástrofe que ocurrió hace unos días con el accidente de la línea 12 del metro, el cual fue causado por la negligencia del gobierno de la Ciudad de México desde el primer día en el que esa línea fue construida. Hoy se ha aclamado alrededor de 25 muertos y las investigaciones para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados están llevándose a cabo en estos momentos. Parte de la cantidad de muertos tan grande que ha habido ha sido la precarización del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es nuestro instituto de salud pública, el cual durante muchos años con los gobiernos neoliberales que han seguido, ha sido constantemente sujeto a la negligencia del gobierno y ha sido visto como la última opción, cuando que se supone que debe ser la primera opción, ya que es el único servicio médico viable a la cual la cantidad mayoritaria de mexicanos tienen acceso, debido a la desigualdad en este país. Precisamente por la negligencia que ha habido respecto al manejo del IMSS, este no tiene una presencia mayoritaria en algunos de los lugares que más han sido afectados, tales como las diversas comunidades indígenas que existen en el país, y por ello estas comunidades han sido sujetas a una vulnerabilidad horrible, debido a que no hay nadie que trate a los infectados de coronavirus, ni que pueda reforzar las medidas de sanitización en la zona. Hay alrededor de 4,000 trabajadores de la salud muertos debido a la escasez de material protector, como son cubrebocas y máscaras, y actualmente hay un déficit bastante grande de trabajadores de salud para poder cubrir las necesidades que tiene el IMSS para poder atender a sus pacientes. Recientemente, con la campaña de vacunación, el IMSS fue capaz de reanudar algunos de los servicios médicos que fueron suspendidos por la pandemia, debido a que no los había considerado como vitales. Sin embargo, con la nueva ola de contagios que se espera, se cree que el IMSS podría volver a suspender varios servicios debido a lo complicado que se puede poner la situación una vez que la nueva ola llegue. Otra constante que ha sido bastante común en los gobiernos estatales y federal es la urgencia por abrir los negocios privados, no por salvar vidas. Solo han controlado la situación lo suficiente como para que los empresarios y los capitalistas que normalmente tienen influencia en las cámaras comerciales de México puedan volver a llenar sus bolsillos, tales como la industria telefónica, como la industria de transportes, y esto ha sido percibido de manera muy negativa por parte de la clase trabajadora. El coronavirus ha dejado en evidencia la profunda brecha social que existe en este país y la cantidad enorme de saqueos que realizan a diario los burgueses con sus industrias. En cuanto a la violencia de género se ha disparado en este tiempo que ha habido de la pandemia, junto con la violencia doméstica. Esto se cree que ha sido debido a los efectos que tenía la cuarentena en familias que ya tenían un historial de riesgo. Y el gobierno ha sido muy lento para atender la situación,
el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido notoriamente torpe en cuanto a su manejo de la creciente ola de feminicidios que ha azotado al país y a la población femenina. Entre lo que se encuentra la vergonzosa amurallación del Palacio de Gobierno de Ciudad de México y frases francamente misóginas o desestimatorias de la grave crisis que enfrenta la población femenina en este país debido a la inseguridad a la que están sujetas. Otra de las situaciones que se ha repetido bastante ha sido la subida de la renta para muchos departamentos. Si bien se tomaron medidas para evitar que quienes alquilaban departamentos no pudiesen tomar este tipo de conductas depredatorias, la verdad es que el gobierno ha fallado en reforzarlas. Constantemente los trabajadores son echados de sus departamentos debido a que no tienen suficiente como para pagar la renta, y esto ha generado también un problema, ha generado también una mayor precarización para la clase trabajadora, porque ahora apenas podían garantizar su comida y ahora ya no pueden ni siquiera garantizar su propia vivienda. Esta es la situación que más o menos ha afectado a la población trabajadora mexicana, y es una en la cual los trabajadores, si bien han protestado, ha faltado un mayor liderazgo por parte de la izquierda. El gobierno actual llegó con una base política más moderadamente a la izquierda del centro común en este país. Sin embargo, ha fallado en realizar bastante de sus promesas, y la pandemia actual ha dejado todavía más en evidencia su constante estado de estar comprometiéndose con la burguesía del país en vez de su base votante, que fueron los trabajadores de México. Y lamentablemente esto ha generado una situación donde los votantes mexicanos están atorados entre un gobierno que ha roto sus promesas y que ha actuado extremadamente lento e ineficientemente a esta pandemia, y una alianza de partidos reaccionarios que buscarán competir en las próximas elecciones, haciendo de la situación mexicana una bastante sombría en general. Muchas gracias, camarada José, por compartirnos la situación que se está viviendo actualmente y las dificultades presentadas en el país. Ya nos ha introducido acerca de lo que representa el capitalismo como una barrera de acceso a la salud. Me gustaría ahora preguntarle sus expectativas para las movilizaciones que se avecinan y que han tomado forma y cuerpo en los últimos años dentro de nuestro país y América Latina en general. En cuanto a movilizaciones, México ha visto una fuerte raíz para las mismas. Por un lado, las organizaciones feministas hace poco convocaron una marcha que tuvo una cantidad masiva de cobertura y que fue muy conocida a lo largo del país. Fue la marcha del 8 de marzo, que precisamente fue producto de esta precarización que ha vivido la población femenina, que aparte de sufrir abuso laboral, empieza a sufrir con esta fuerte ola de violencia y de feminicidios en las que realmente no pueden sentirse seguras. En cuanto a los trabajadores de México, el 1 de mayo, si bien no tuvo una gran cobertura mediática, debido a, no en pequeña parte, debido a los intereses económicos de algunas de las cadenas de medios más grandes de este país, fue bastante grande, y en algunos sectores de la Ciudad de México terminó desenvolviéndose en violencia.
Asimismo, hubo una fuerte oposición por parte del pueblo mexicano a la negligencia de las autoridades gubernamentales debido a la tragedia que ocurrió en la línea 12 del metro. Y en general, la población mexicana ha volteado a ver los problemas que nos ha causado esta época de neoliberalismo y de compromiso con la clase burguesa en el país, el cómo ha precarizado a nuestra nación. Asimismo, ha habido una fuerte demanda en cuanto a Internet y en cuanto a varios movimientos a lo largo del país en contra de las empresas refresqueras y embotelladoras, debido a que otra de las crisis que se exacerbó con la pandemia del coronavirus fue la sequía en varias ciudades del país, Ciudad de México, Puebla y varias alrededor del norte de México, donde el agua es todavía más escasa. Han visto sus manantiales y sus pozos de agua drenados por parte de estas empresas que con su sobreproducción y con su sobreexplotación han privado del agua a las comunidades que normalmente terminan padeciendo de problemas de salud y problemas de sanitización debido a esta falta de agua. Este es un problema que lleva décadas en el país y que la desregularización de la extracción de agua ha exacerbado continuamente. Cada vez las empresas refresqueras y de agua han tenido cada más poder sobre los gobiernos locales y han tratado de limitar el acceso al agua a ellos mismos, aun cuando de acuerdo a la Constitución de 1917, esas aguas son propiedad de la nación y para su explotación, pero se han valido de agujeros legales que existen sobre la extracción de la misma, sobre los derechos de extracción, para poder abusar de la ya de por sí desmedida extracción que tiene. También es bastante importante remarcar cómo se ha visto la diferencia entre ricos y trabajadores en cuanto al tratamiento de la pandemia. Desde el inicio, la población de alta clase simplemente se encerró. Una población que de por sí no trabajaba encontró todavía mayores excusas para no hacerlo, y empezaron a ser de jueces morales para juzgar a los trabajadores y a la cantidad enorme de personas que necesitan salir a trabajar para poder comer todos los días. Y esto generó también un pánico al inicio de la pandemia para comprar víveres, alimentos, el tipo de cosas que la gente compra para refugiarse durante una pandemia, lo cual generó una escasez y una inflación bastante grande de estos mismos productos, perjudicando todavía más a la clase trabajadora. En general, el trabajador mexicano está bastante harto y bastante cansado de estas medidas que se toman en contra de ellos. Y con las recientes huelgas durante el 1 de mayo, con las recientes protestas por parte de los colectivos feministas y con el constante rechazo hacia las prácticas capitalistas y cleptocapitalistas y depredadoras que están tomando en este país, aún en medio de una pandemia, considero que el pueblo mexicano está más que consciente sobre su situación en el sistema capitalista y más que decidido a poder cambiar dicha situación. Bueno, a ambos camaradas les agradezco sus intervenciones que nos han presentado un enfoque más acercado a lo que es la realidad tanto en Brasil como en México y América Latina y la crisis que se está viviendo actualmente, el cómo se ha hecho cada vez más evidente la diferencia de clases, porque lo vivimos desde el 2020, como muchas personas
que se pueden considerar que son ricas, atacaron el hecho de que la mayoría de la población tenía que salir diariamente a conseguir su sustento cuando para ellos era fácil solamente encerrarse en sus casas. Me gustaría pedirle a la compañera Ali si nos podía hablar un poco más acerca de lo que representa el capitalismo como una barrera en la salud pública dentro de Brasil y las movilizaciones que han tenido lugar, como lo mencionaba, la semana pasada y en este año. Bom, o cenário que a gente expôs aqui, ele é muito grave, mas a gente tem um papel aqui também de dizer que não precisa ser assim. Tudo que a gente colocou significam decisões políticas, decisões de governantes e a importância da luta da população que identifica que essa não é a nossa saída. A nossa saída é a saída coletiva, da luta, das mobilizações, da defesa da vida e não dos lucros. A gente não pode abrir mão dos nossos direitos, abrir mão das nossas vidas em prol de mais bilionários enriquecendo durante a pandemia, das empresas farmacêuticas lucrando bilhões de dólares com o momento de crise que a gente vive nesse momento. Essa não é a nossa resposta. A gente precisa se juntar, a gente precisa de mais pessoas nas trincheiras da luta. E eu queria fazer um convite também a todos que assistirem aqui, que se vocês estão sensibilizados com o que a gente está vivendo, se vocês discordam de que esse é um momento que não tem saída, pense que existem organizações, existem partidos, existem pessoas nessas organizações que estão dispostas a repensar o mundo que a gente vive. Juntos, a gente precisa entender qual é a nossa resposta e construir esse novo mundo, um mundo socialista. E então, queria convidar todos os brasileiros que estiverem assistindo, que conheçam a LSR, Liberdade, Socialismo e Revolução, procurem nas redes, nos sites, entre em contato com a gente para discutir qual é a nossa saída, o que a gente defende e como construir esse novo mundo. Um fora Bolsonaro aqui para fechar, a gente precisa derrotar esse governo e essa agenda neoliberal, porque a gente sabe que não são só as figuras que estão hoje no poder que são o problema, já vieram outras antes e virão outras depois, e a gente precisa derrotar esse sistema. Então fica aqui o meu convite para a luta, e nesse momento está muito difícil, inclusive com distanciamento social, mas a gente precisa encontrar nossas saídas e nossas ferramentas de luta. É isso, obrigada, gente. Bueno, le agradezco muchísimo, muchísimo su aportación. Creo que es muy importante el hacer una conciencia para todos los ciudadanos, no solamente de nuestros países, sino también del mundo, un llamado a la internacional socialista como un futuro viable para todos. Me gustaría preguntarle al camarada José, ¿cómo considera que es la competencia en esfuerzos coordinados entre nuestro país y los demás países que componen América Latina respecto a la crisis de la pandemia y la crisis económica que se ha visualizado? Bueno, hemos visto definitivamente instancias de competencia para la resolución de la crisis en cuanto a América Latina y el sistema internacional en general. Ha habido situaciones de abarcamiento de vacunas y países que han estado compitiendo contra sí mismos con tal de poder juntarlas y poder tener un un mayor peso en cuanto al balance internacional del poder se habla. Estas son prácticas perjudiciales para la clase trabajadora de México y para la clase trabajadora de todos los países en general. Cuando que en este momento lo que más puede salvar vidas, lo que más podría dar un fin rápido a esta pandemia sería la cooperación entre los gobiernos, se está convirtiendo en una competencia mediática de varios países por querer generar una imagen más positiva que los otros.
y es algo que al final se va a ver reflejado lamentablemente en el número de muertos cuando esta pandemia llegue a su fin. Tanto México como América Latina tienen que darse cuenta del lastre que tienen actualmente para poder cooperar plenamente, para que la clase trabajadora pueda disfrutar plenamente sus derechos. Hace décadas, un pensador, un revolucionario, dijo que la vida era hermosa y que esperaba que las futuras generaciones la libraran de todo mal, opresión y violencia, y que la pudiesen disfrutar plenamente. Lamentablemente, hasta la fecha, no hemos podido hacer eso. Y es precisamente al sistema capitalista. Por décadas, los gobiernos de esta región han tratado de buscar el favor de los Estados Unidos, recibiendo a cambio solo migajas, y en cambio han completamente abandonado sus propias poblaciones, a veces hasta matándolas a nombre de sus benefactores. Y eso es algo que podemos ver actualmente en varios lugares de América Latina. Es algo que está pasando actualmente en Colombia. Y lamentablemente, eso también está pasando en México. Cuando ocurrió el inicio de la pandemia, hubo un pánico general antiinmigrante, debido a que México es un punto importante de paso para las poblaciones migrantes que vienen desde Centroamérica para poder llegar a los Estados Unidos. Y muy para vergüenza de México, hemos estado actuando como el guardián de la puerta de los Estados Unidos, arrestando, abusando y varias veces asesinando con tal de generar una imagen positiva para con nuestros vecinos del norte. América Latina en este momento tiene un problema bastante grande, un problema que genera pobreza, un problema que genera desigualdad, y lamentablemente en los últimos años de gobierno nos los han señalado como migrantes, como tal político corrupto, como el político corrupto de otro partido, o como un acto de mala fe, el narcotráfico, el crimen organizado, pero es tiempo de que los pueblos, los trabajadores, volteen hacia arriba alzando el dedo y que empiecen a señalar a quiénes son el verdadero problema y empiecen a tomar medidas para poder cortarlos del árbol, porque lamentablemente, como nos enseñó esta pandemia, cada vez que ocurre algún desastre, cada vez que el país está a punto de colapsar, nosotros somos los primeros en ser arrojados por la borda del barco, y ellos siempre serán los únicos que al final se salven bajo el sistema capitalista. Es importante que se forme una verdadera fuerza de izquierda, por lo menos que se forme una verdadera fuerza de izquierda que pueda combatir contra el gobierno que tenemos, por lo menos aquí en México, y que pueda representarse como una verdadera opción para los trabajadores. Que ya no tengamos que elegir entre reaccionarios y entre los políticos que son abiertamente reaccionarios y descendientes de políticos fascistas de los 40 y políticos que simplemente buscan compromisos vacíos y que llenan sus puestos con expartidistas de otros partidos. Es una situación intolerable. Es una situación intolerable aquí en México, y es una situación que debe remediarse en cuanto se pueda. Es por eso que el pueblo mexicano, si no es por las urnas, debe ser por la acción directa y por toda acción que entre dentro de su capacidad, debe resistirse en contra de los intentos de precarización de los gobiernos y
y si es necesario, debe alzar el puño contra ellos. Me parece una parte bastante interesante porque resume de mejor manera la situación que se está viviendo actualmente, no solamente en nuestro país, sino como ya lo mencionó, en América Latina, en Centroamérica, la necesidad que ha orillado supuestamente, en palabras de nuestros presidentes, a que México siempre esté en alianza con Estados Unidos en lugar de ayudar a nuestros compañeros del sur. A manera de cierre, me gustaría pedirle a la compañera Alice si nos podría proporcionar las redes donde se los podemos contactar y conocer de más cerca lo que es su trabajo y su lucha en Brasil. Para achar a LSR nas redes, você pode tanto buscar o nosso site, que é lsr-asi.org, e também no Facebook, no Instagram. Se procurar Liberdade, Socialismo e Revolução ou LSR, você encontra a gente também. De esta manera cerraríamos con las intervenciones y abrimos un espacio para la cápsula en donde hablaremos un poco más acerca de esta represión por parte del Estado y la desigualdad que se está viviendo con nuestros hermanos en Colombia. Muchísimas gracias. Internationale Solidarität mit den Kämpfenden in Kolumbien. Mi nombre es David y vengo a acompañar. Amigos y compatriotas, mi nombre es David y vengo a acompañar. Hoy, aquí como todos ustedes, estoy protestando contra el gobierno de Colombia, asesino y antidemocrático, contra los abusos de la fuerza pública y contra las reformas en contra de la clase trabajadora colombiana. Como bien sabrán, mi tierra Caucana es una de las más pobres de Colombia y también una de las más azotadas por la violencia. Desde la masacre de Río Chiquito, perpetrada por el ejército colombiano, hasta la masacre de 3 personas el 8 de abril en Mondongo, el Cauca lleva más de medio siglo de muerte y dolor innecesarios. La aparente preocupación de Iván Duque por la violencia en mi departamento ha dado lugar a más presencia de policía y ejército que han hecho poco para aliviar la crisis humanitaria, pero han hecho mucho para inflamar conflictos con la población rural, especialmente la indígena, que no confía en esas instituciones por su participación en crímenes y abusos de todo tipo. Y no parece haber presencia de ejército y policía que sirvan para impedir que los grupos al margen de la ley hagan con nosotros lo que quieran. La misma vereda en la que crecí, a 10 minutos de la ciudad de Popayán, se encuentra desde hace un año asediada por grupos paramilitares que se movilizan armados y acosan y roban a mis antiguos vecinos, supuestamente tratando de desenmascarar a los llamados agentes castrochavistas. Está mojado. Todo esto ocurre frente a la mirada aparentemente impotente de las fuerzas del Estado. Pero cuando el pueblo colombiano, que aguantó por un año las penurias de la pandemia, sale a marchar a las calles pacíficamente, ahí siente toda la mano dura de la fuerza de la así llamada ley. Hace falta recordarle al gobierno de Duque que en Colombia no hay pena de muerte. Pero es fácil imaginarse que sí, cuando Álvaro Uribe insta a los uniformados a disparar para proteger los bienes, porque para un hombre como él la vida vale menos que las cosas. Excusan cualquier acción violenta dada supuesta amenaza del terrorismo vandálico, pero ¿y entonces por qué no le están disparando a los vándalos de arriba, que destruyen y saquean nuestro país con el dinero de nuestros impuestos, de nuestros bolsillos? Como bien cantó el gran sonero Rubén Blades, cuerpo acribillado, qué lección encierra. Para el pobre el cielo, para el rico la tierra. El vandalismo no es más que una excusa para agredirnos. Eso lo sabemos porque hay suficientes videos que muestran a la policía iniciando los destrozos. La verdadera razón es que nos quieren disciplinar y en última someter a través de la más brutal violencia. Así fue en la Comuna de París hace 150 años y así sigue siendo hoy.
Es el síntoma de una oligarquía desesperada y confío en que mis compatriotas no pierdan el coraje ante todas estas amenazas. Pero siempre es fácil hablar cuando uno no es el que está poniendo el pecho, así que será decisión de ellos, de los que están allá, que tienen en sus manos el futuro de nuestro país. Si la resistencia de nuestros valientes compatriotas es exitosa, tenemos que tener claridad de qué necesita Colombia para salir adelante. Hago un llamado para todos y todas los que me están escuchando para que insten a sus familiares y amigos a participar en comités de vecindario para el apoyo mutuo y la defensa contra los atropellos de la policía y el ejército. Duque y su gobierno no cuentan con el apoyo del pueblo. Si Colombia es una democracia, él y su gabinete deben renunciar, pues no tienen nuestro voto de confianza. Si necesitamos una reforma tributaria, para cubrir ese hueco fiscal de 30 billones de pesos, eliminemos las exenciones de impuestos para las grandes empresas, dejemos que ellos por primera vez en la historia hagan su parte para todo el resto de la sociedad. En un país con tanta desigualdad, los impuestos deberían incrementar con los ingresos y no al revés. Demandemos renacionalizar las empresas de servicios públicos, dado que igualmente las estamos costeando con nuestros impuestos. Reclamemos una reforma agraria, la misma que llevamos esperando 200 años. Incluya la expropiación de los terratenientes que despojaron las tierras de los millones de campesinos e indígenas a través de paramilitarismo y corrupción notarial. En últimas, no podemos confiar en que la así llamada democracia electoral arregle los problemas de nuestra nación. Necesitamos la democracia participativa y dinámica. Si el pueblo está dispuesto a tomar su futuro en sus propias manos, llamemos a una asamblea constituyente en la que podamos, entre otras cosas, consagrar la salud como un derecho inalienable y proteger a todos los trabajadores de la precarización laboral. Quiero terminar diciendo, la crisis en la que se encuentra Colombia no es una crisis debido a la pandemia o a un gobierno criminal, aunque eso ayuda, sino una crisis sistémica empeorada por nuestra posición bajo el imperialismo norteamericano y europeo. Salir de esta crisis requerirá de nuestra parte crear los mecanismos democráticos para trascender el capitalismo y progresar hacia una sociedad que exista para todos y todas, y no solo para unos pocos. Muchas gracias, venceremos. Resistencia, resistencia, resistencia.